tu Espíritu, Señor, es mi consolación cuando vienes sobre mí, cuando soplas sobre mí. Ahora te presentamos tu programa 5 minutos con el Espíritu Santo, con el diácono Víctor Alvarado. Hola hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les habla el diácono Víctor Alvarado de la diócesis de Austin, en Texas. Gracias por conectarse a su programa 5 minutos con el Espíritu Santo. Nos ponemos en la presencia de Dios mediante la lectura de su santa palabra. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El tema de hoy es la ira. ¿Quién no se ha enojado contra otra persona en su vida? La ira es una de las pasiones que experimentamos como seres humanos. Otras pasiones que experimentamos son el amor y el odio, el deseo y el temor, la alegría y la tristeza. Las pasiones en sí mismas no son buenas ni malas, son solo emociones y sentimientos que tenemos. Pero dependiendo de lo que nuestra voluntad y nuestra razón haga con ellas, pueden provocar en nosotros un acto que sea juzgado como bueno o malo. Así, si el enojo es excesivo, vengativo y duradero, estamos hablando de la ira como uno de los 7 pecados capitales. San Pablo nos dice en su carta a los Efesios: si se dejan llevar de la ira, que no sea hasta el punto de pecar, y que su enojo no dure más allá de la puesta del sol, y no le den al diablo oportunidad alguna. Quiere decir que no toda expresión de ira es un pecado. De hecho, aun cuando los evangelios no mencionan específicamente que Jesús experimentó la ira, ciertamente su accionar al expulsar a los mercaderes del templo con un látigo de cuerdas, tirando el dinero al piso y tumbando las mesas, fue una reacción de ira. Pero esta ira fue por una razón justa, porque los mercaderes habían convertido la casa de su padre en un mercado. El Evangelio de San Juan nos explica la reacción de Jesús de esta manera: el celo por tu casa me devora. La ira como pecado capital implica el deseo de venganza, de ajustar cuentas. Esta no es una ira justa porque los motivos son injustos. Nos decimos a nosotros mismos: esto que me ocurrió es una injusticia imperdonable. Esta persona tiene que sufrir lo que yo he sufrido. Es la ley del ojo por ojo y diente por diente. Sin embargo, Jesús nos enseña: han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente, pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo. Si alguno te golpea en la mejilla derecha, preséntale también la izquierda. ¿Suena extremo? Sí, así es el mensaje del Evangelio. Es radical. Jesús sabe bien a dónde desemboca las pasiones de nosotros si no las mantenemos bajo control, a nuestra propia destrucción. En su pasión, Jesús nos dio los antídotos para el pecado capital de la ira, la paciencia y el perdón. Fue el odio, la venganza, la ira de los que lo acusaron y lo persiguieron lo que lo llevó a la cruz. Sin embargo, Jesús, colgado en la cruz, no profirió palabras de odio. Él dijo más bien: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si hay alguien que tenía razón de estar enojado por la injusticia cometida contra él, ese era Jesús. Pero él solo tuvo palabras de perdón. ¿Cuántas veces no hemos juzgado a alguien por las apariencias e incluso por sus acciones sin conocer la vida pasada de esa persona? Tenemos que aprender a separar
el acto de la persona. Aborrecer el pecado, pero no condenar al pecador, porque solo Dios conoce lo más íntimo del corazón de cada uno. Tenemos que aprender a perdonar. En este tiempo lleno de tanta violencia, lleno de tanto deseo de venganza por las injusticias del pasado, ya sean raciales, de desigualdad económica o de otra índole, nosotros, los cristianos, debemos vivir el mensaje del Evangelio de manera radical. Tenemos que aprender a perdonar y a vivir en paz. Hoy te invito a que le pidas al Espíritu Santo que te permita ver como reflejado en un espejo la manera en que has actuado cuando has experimentado la ira. Quizás te traiga a la memoria un evento del pasado o una situación actual que te mantiene enojado o enojada. Quizás te has peleado con tu esposo o esposa, con tu hijo o con tu hija y no has hecho las paces. Recuerda las palabras de San Pablo, que tu enojo no dure más allá de la puesta del sol. No le des oportunidad al demonio. Ten paciencia y perdona. Los espero mañana para el próximo programa de los 5 minutos con el Espíritu Santo, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.